Fue por aquel entonces cuando reconocí entre los miembros de no recuerdo cuál delegación, al pie de la escala santa, cuyo ascenso vacilaba en emprender, a mi ex condiscípulo Dutremange, el mejor en composición. Hay que subir de rodillas esos peldaños de mármol que después de la flagelación fueron salpicados con la sangre de Jesús. Dumétrage los contemplaba fijamente, pensando en la raya de su pantalón. Se dio el paso a todos sus compañeros y apenas se hubo adelantado el último de ellos, nuestras miradas se cruzaron. Bajó al instante la suya, en virtud de una costumbre que había adquirido antes de que las buenas obras y la política de nuestra ciudad natal le hubieran abierto las puertas de la alta sociedad, tradicionalmente compuesta por pequeños burgueses enriquecidos, gracias a la avaricia y cuya honra estriba en no dar los buenos días. Qué bien había asimilado Dutremont los modales finos, por la manera en que me evitó y fue a reunirse con sus compañeros, entonando el rosario comprendí que su carrera estaba cumplida. Pero mi patria también enviaba a Roma huéspedes que la representaban con título menos oficial, por ejemplo, la mujer de Fedele. El tal Fedele, como tantos otros, había marchado a probar fortuna en los yacimientos carboníferos del norte. Al principio proveyó con regularidad a las necesidades de su familia, alojada en un callejón de los que asoman a Vía Flaminia. Después las remesas de dinero cesaron. Su familia me pidió que apelara a mis relaciones en procura de alguna noticia. En vano. Mi madre, abocada sin demora a la tarea de ir a buscarlo a su domicilio, me escribió diciendo que Fedele se había mudado a la Chita Callando hacía largo tiempo. Después se supo que Fedele había tenido que asistirse en el hospital municipal. Importuné a un médico interno, amigo mío otrora, por quien supe que Fedele se había marchado meses atrás, restablecido a medias de una fractura lo bastante grave como para impedirle volver a la mina, donde los extranjeros no eran admitidos sino en las faenas más duras. En semejantes condiciones, Fedele había sido, sin duda, reconducido a la frontera. No había nada de eso. Tiempo después, sus padres recibieron carta de él. Contenía pocos detalles sobre las desventuras padecidas, pero rebosaba, en compensación, la alegría que Fedele sentía anunciándole su inminente boda. Los médicos le habían dispensado la mejor de las atenciones, pero, por encima de todo, había sido providencialmente socorrido y salvado por el ángel de bondad que era su prometida. El casamiento civil ya se había efectuado. Fedele deseaba que el casamiento religioso se celebrara en Italia, a su regreso, en presencia de los suyos. Sufrí lo indecible para hacerle comprender a esa gente que en tierra de infieles las dos ceremonias son distintas y que Fedele podía muy bien estar casado sin estarlo. Fueron, pues, a consultar al cura y aceleraron al máximo los preparativos para la boda. Lamentablemente, Fedele no enviaba ni un centavo. El nombre de la calle donde decía vivir despertó mis recuerdos, la calle de la Marguerite. Figuraba entre aquellas por donde se nos tenía prohibido pasar, cuando niños, al regreso de la escuela, y luego, con el andar del tiempo, mientras nos hallábamos fuera del cuartel y que, como cabe suponer, estuvieron prohibidas por igual a los miembros de la Wehrmacht, a la dotación de los ejércitos aliados y a las tropas de color. Era, en suma, una calle muy frecuentada, no obstante su estrechez, y que me tocó conocer en sus buenas épocas. Las damas que allí tenían sus salones apenas si dispusieron de tiempo para apuntar hacia otro blanco el día en que la industria de Marra fue, a su vez, prohibida por legisladores inconsecuentes. Las encantadoras instalaciones, los tocadores, las estancias inútiles ya, que en adelante hubieron de ser arrendadas, aunque provistas de comodidades modernas, perdieron todo atractivo a los ojos de una clientela que, al solo estímulo de la escasez de viviendas, no se decidían a fundar sus hogares sobre el teatro de sus fenecidos placeres. La solución más conveniente se presentó por sí misma con el arribo de un nuevo contingente de obreros mineros, formado a medias por italianos voluntarios, a medias por personas desplazadas que en su lejana patria habían ejercido profesiones liberales. Las barracas no estaban listas aún. Los arrabales desbordaban con el exceso de población. Después del refrigerio que les ofreció en la estación el comité de bienvenida, los inmigrantes fueron conducidos directamente a los insólitos albergues que se les había reservado en el barrio de la Marguerite. A tal fin, las damas de nuestro cuento se habían recomendado ante las esferas influyentes. Concluían para ellas los trastornos de una transitoria desocupación. Gracias a los huéspedes, sus vidas volvían a cobrar sentido. En resumen, todo el mundo estaba contento.
Presencié con Sir Craven desde la acera de Vía Flaminia la llegada de Fedele y de su consorte. Un taxi los dejó ante un pequeño grupo de parientes y de amigos reunidos por la curiosidad, las conveniencias y cuanto sentimiento habría agitado a la familia del hijo pródigo si éste, desde la comarca donde había cuidado de puercos, hubiese traído mujer. También estaba allí el cura, quien había ordenado que se alojara separadamente a los novios hasta tanto se les administrara el sacramento. La medida complicaba un poquitín la situación. En aquella familia donde prácticamente todo el mundo dormía en promiscuidad sin pensar en nada malo. Para deslumbrar a los suyos, de buenas a primeras, con fastuoso aparato, Fedele había especulado con el taxi, donde para remate se amontonaban enormes fardos, obligados y simbólicos atributos del italiano repatriado. Nuestro héroe fue el primero en liberarse de tanto impedimento y echó pie a tierra, dificultosamente, con la ayuda de una muleta y un bastón, presa en vainas de yeso la parte superior de ambas piernas. Avanzó cual desarticulado Pulcinella hacia sus padres, a quienes abrazó. Era más bien un guiñapo, a la manera de Botticelli, el rostro prematuramente marchito. El chofer se puso a descargar los envoltorios. Al rasgarse el lienzo de uno de ellos, cayó sobre la acera una lluvia de utensilios domésticos sin valor alguno, adornos de mal gusto, tapas de cacerolas, ceniceros y hasta un ramillete de flores de celuloide, aunque lavables, muy sucias. Era la dote de la recién casada. Esta no apareció sino al cabo de unos instantes, por entre el equipaje que obstruían los asientos. A costa de un gracioso esfuerzo, se desembarazó por fin y de pie en el estribo, tísica y empolvada, a más no poder, aureolados de afeite sus ojos, que lanzaban en derredor miradas lánguidas, huidizas y acariciantes. Crucifijo de oro al cuello, aguardó a que se le rindieran los honores. El silencio fue roto por la madre de Fedele, que, pálida y estupefacta, cruzó las manos sobre el pecho. «¡Dios mío! ¡Una putana!», suspiró simplemente. Sir Craven se condujo como gran señor. Fue él quien pagó el taxi. Esa misma noche visitó a Fedele y se dio maña para sacarlo un rato de la casa a fin de espetarle un sermón. El imbécil no abdicaba del casamiento religioso, que en Italia excluiría para siempre el divorcio legal. En la casa, la pobre putana, según la llamaba ya todo el barrio, representaba el papel de víctima. No hacía más que tragar increíbles cantidades de remedios y por medio de gestos informaba constantemente a su suegra acerca del lamentable estado de su hígado, de su matriz, de su esófago. El pobre Ángel no sabía cocinar pasta, ni surcir un calcetín, ni pelar una cebolla. Haciendo de tripas corazón para no mostrar su asco, la vieja esclava atisbaba con socarronería a la intrusa, entregada en un rincón a su lastimoso sureo, y se preguntaba si, en el extranjero, todas las mujeres son realmente así. «A pesar de todo, ella me salvó», respondía furiosamente Fedele, aun a los reproches que uno no se hubiera atrevido a formularle en voz alta. Sí, quizás ella sin duda lo había salvado. Ella había sido para él toda la dulzura del exilio, su ilusión, su conquista, una mujer entre los hombres impíos. No renunciaría a ella, ya no. A la diabla nos contó acerca de su historia lo que yo había adivinado ya más que a medias. Al ser dado de alta en el hospital con sus polainas de yeso, no había podido elegir más que entre los yacimientos de carbón o la frontera. Los reglamentos de trabajo se oponían a que fuera de las entrañas de la tierra ejerciese oficio alguno, el desastre, por ejemplo, en el que era muy hábil, y se oponían con rigor tanto más estricto cuanto que estaban inspirados y sostenidos por los sindicatos. Proletarios del mundo, uníos. Solo con que lo hubiesen admitido como empaquetador en una ropería, Fedele estaba seguro de ser denunciado al día siguiente a la policía de inmigración, no por un enemigo de clase, adicto al más estrecho nacionalismo, sino por un camarada apenas mejor pagado que él. Por otra parte, con su muleta lo hubiesen rechazado en cualquier lugar, cuanto más en la mina. No quería tampoco ser expulsado antes de conseguir el seguro, la indemnización, los emolumentos fabulosos que estimaba debidos a su invalidez. «Disculpe usted», le respondió la asistencia social, «se le han curado gratuitamente las fracturas de ambas piernas, consta en su ficha. Continúa quejándose de una descalificación generalizada. Nada prueba que se trate de enfermedad profesional, ni que haya contraído aquí. Se necesitarán pruebas, mi amigo. Sus papeles no proporcionan ninguna. ¿Están en regla sus papeles? No olvide, por otra parte, que es usted extranjero».
Fedele llamó a distintas puertas y procuró más papeles, certificados, testimonios, constancias, pruebas de nunca acabar. El estribillo era siempre el mismo. Sobre todo, no olvide que es usted extranjero. ¿Cómo podía olvidarlo un infeliz? Se le cerraban en las narices, acaso porque no tenían las venas sangre de Virgilio o de Donatello, todas las puertas de una nación cuyos representantes peroraban sin cesar sobre la unidad de Europa, el progreso democrático y la fraternidad entre los pueblos. Para sus hermanos obreros, grandes bebedores de cerveza y tragaldabas de tocino, no era sino un Maccaroni, uno de los responsables de la desocupación, un reductor de salarios, un amarillo, amén de uno de esos puercos extranjeros. Respecto de él se planteaba precisamente la misma pregunta que yo me hacía tan a menudo delante de los turistas de Roma. ¿Por qué esa gente no se queda mejor en su casa? Carente de recursos, sin posibilidad de renovar el permiso de residencia, obstinado en su pueril esperanza de reparaciones, Fedele se refugió clandestinamente en casa de otro italiano, llegado después que él. Era un tarentino de 15 años que se llamaba Aldo. Trabajaba en la mina en el turno de la noche, durante el día, ya que cuando niño había sido aprendiz de barbero. Se ganaba algunas monedas afeitando a los clientes de un café, el de los argelinos, donde lo había conocido Fedele. Aldo casi no dormía, pues aún le quedaban por cumplir algunos compromisos para con las ociosas damiselas de cierta casa de la calle de la Marguerite, donde se le había cedido una guardilla con 2 camas. Fedele ocupó la segunda de dichas camas y fue mantenido por Aldo. Lo fue también por las damiselas. Eran en extremo complacientes. Perseguidas a su vez por la policía de buenas costumbres, no tenían inconveniente en desafiar a la inmigración. Privadas al mismo tiempo de sus medios de subsistencia y de sus protectores oficiales, hallaron en la compañía de sus nuevos inquilinos consuelos que poco a poco se trocaron en esperanzas. Para ellas, como para ellos, era imperiosa la exigencia de una condición civil regular. ¿Y qué más regular que el matrimonio? Ya se comentaba con envidia en el mal afamado barrio el edificante ejemplo de Leontín, una ex del Crystal Bar, que acababa de casarse con un doctor en filosofía, natural de Lemberg, gracias a lo cual ese hombre que había sido célebre jefe de familia en adelante obtuvo lo que en vano solicitaban por él desde hacía años sus colegas universitarios, el favor de ser exento de la mina y aceptar un puesto de estibador. Tosió un poco menos, no bien pudo trabajar al aire libre. Quizás algún día consiguiera naturalizarse. En lo que a Leontín se refiere, el mercado no era malo, pues siguió viviendo tranquilamente en el Crystal Bar, sin tener ya que justificar sus medios de subsistencia. Inclusive se le dispensó mayor consideración, dado que su marido era, a fin de cuentas, un intelectual. Cuando él regresaba del trabajo con su saco a modo de capucha, la gente, al saludarlo, lo trataba de profesor. A Fedele, a causa de su corsé de yeso, lo habían apodado cinturón de castidad. Aún los gendarmes y los pesquisantes lo nombraban de esa forma para requerir discretamente noticias sobre él a los parroquianos de la Marguerite. En cierta ocasión revisaron la casa de cabo a rabo. Fedele se ocultó en un ropero, a horcajadas sobre una jofaina, en el cuarto de una de las pupilas que más habían contribuido a la pasada prosperidad de los administradores. Solidaria con la causa del más débil, esa mujer retuvo consigo a Fedele y comprobó que su cinturón no ofrecía tanta seguridad como se rumoreaba. En el placer, no exento de temores, en sus vidas prisioneras, en la pobreza misma y en los expedientes cotidianos, ambos encontraron insospechado encanto. Se echaron los bandos, como en el caso de Leontín, Alt, muy joven para ser testigo de la ceremonia, prestó a su amigo una raída chaqueta negra que había heredado de un tapicero. Era un final feliz, pero si en Fedele sobraba paño para marido, faltaba en cambio para estibador. Al bajar a la pata coja la escalinata del ayuntamiento, sintió de golpe unas ganas tremendas de sol, de comidas con buen aceite y de seguridad. Su decisión fue instantánea. Embolsó los 1001 trastos que rodaban por el burdel en liquidación y aprovechó para ir a tomar el tren una siesta en que la policía toda, charanga al frente, escoltaba un desfile de la Liga de Madres de Familia para defensa de la moralidad pública. Y así fue como lo vimos aparecer un buen día en la callejuela de la Vía Flaminia, con todo lo que traía del exilio, unas flores de celuloide, un mote ridículo, piernas de pulichinela y su bien amada putana.